Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén todos súper bien. Eh, Continuamos entonces con nuestra parte 2 del módulo 5, que lleva por nombre Bases de la Vida, y hoy día específicamente vamos a hablar de lo que es las características que tiene la membrana plasmática. Bien, así es que, bueno, les deseo a todos una excelente jornada y arrancamos con la clase. Bien, ¿por qué es necesario transporte de sustancias en la célula? ¿Ya? La membrana plasmática, lo primero que tenemos que comprender, es una de las estructuras que tiene la célula, ¿cierto? Lo habíamos visto en la clase pasada. La membrana plasmática es una estructura que delimita a la célula, o sea, separa a la célula del medio interno que contiene organelos, en el caso de las células animales y vegetales, y los separa del medio externo, ¿bien? Entonces, constantemente esta membrana lo que hace es comunicar lo que está dentro hacia afuera o lo que está de afuera hacia adentro, ¿bien? Ahora, ¿por qué es importante que se genere transporte de sustancias a través de esta membrana? Por lo siguiente, porque es importante la obtención de energía, ¿cierto? La célula necesita, por ejemplo, ingresar glucosa para obtener energía, ¿cierto? Y esa glucosa nosotros la obtenemos a través de la dieta, ¿bien? A través de la alimentación. El movimiento de iones, como aparece abajo, es importante. Les recuerdo que un ion es un átomo que tenga carga eléctrica, sea positiva o negativa. Entonces nosotros necesitamos iones para que funcionen nuestras células, como por ejemplo el ion cloruro, ion sodio, potasio, calcio, ¿ya? Por lo tanto, estas movimientos de iones van a permitir también de que se genere, por ejemplo, comunicación entre las neuronas, los latidos del corazón, que nosotros en este momento estemos aprendiendo, ¿bien? Que los riñones estén absorbiendo, reabsorbiendo sustancias, ¿bien? La eliminación de toxinas se hace a través también de las células, específicamente de las células renales, que van a estar limpiando nuestro plasma sanguíneo, la porción líquida de la sangre. Y finalmente, el transporte de sustancia permite que genere equilibrio de nutrientes, ¿ya? No podemos obtener solamente energía eh, a través o sea, no podemos sobrecargar la ingesta de alimentos, por ejemplo, a alimentos eh, ricos en grasa, porque finalmente sabemos que genera un desbalance energético y nutritivo para nosotros, y por lo tanto vamos a desarrollar algunas eh, patologías, como por ejemplo la obesidad. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona nuestro organismo? Lo primero, bueno, las próximas clases vamos a estar viendo los sistemas de órganos y vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos, pero lo importante es que ustedes puedan reconocer de que todos los sistemas de órganos están trabajando de forma conjunta, ¿bien? Entonces, como aparece acá en la primera columna, una imagen donde está esta vellosidad intestinal, por lo tanto, lo que quiere mencionar es que en el intestino se produce la entrada de nutrientes, ya en el intestino delgado específicamente. Pero a su vez, en los pulmones, en los alveolos pulmonares, que son como estos verdaderos células globulares, como un globo, ingresa a través del aire oxígeno que van a viajar por el sistema circulatorio, por la sangre, ¿cierto? Hacia los tejidos, hacia las células, y van a obtener energía, nutrientes, agua, o van a también, como ven ustedes, eliminar sustancias que no van a ser ocupadas o simplemente como desechos metabólicos como el dióxido de carbono. ¿Bien? Por lo tanto, viajan a través de la sangre hacia los órganos encargados de la excreción, como por ejemplo los riñones, que van a estar depurando lo que es la sangre, ya la porción líquida de la sangre, y los alveolos pulmonares van a estar liberando el dióxido de carbono como parte del producto de metabolismo celular en las células que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros cuerpos. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro cuerpo funciona de manera unísona para obtener, diríamos, todo lo que habíamos visto antes: energía, movimiento de iones, equilibrio y eliminación de sustancias tóxicas. Ahora, ¿qué es la membrana plasmática?
La membrana plasmática, como también se lo había mencionado anteriormente, es esta estructura que va a delimitar, y si miren la imagen de arriba, tenemos una célula y ahí aparece diríamos, un aumento, ¿cierto? Un zoom de esta estructura, y como ustedes lo ven, parece un verdadero emparedado, como una torta, ¿cierto? Y esta característica que tienen las membranas celulares o membranas plasmáticas son iguales para las células eucariontes y tienen pequeñas diferencias con una célula procarionte, pero también vamos a encontrar esta estructura en las dos células, ¿bien? Ahora, tenemos que la membrana plasmática presenta ciertas características, ¿ya? Primero, es una membrana compuesta por dos capas de lípido que vemos acá, que lo vemos o lo observamos a través de estas esferitas, ¿cierto? Con estas colas, que se llaman fosfolípidos. Entonces tenemos una capa arriba y una capa abajo, por lo tanto se dice que esta capa es una bicapa lipídica, ¿bien? Además, se dice que esta membrana plasmática es una membrana plasmática selectiva, debido a como las cabezas que vemos acá, que de estos fosfolípidos, son cabezas que tienen afinidad con el agua, pero las colas son apolares, no tienen afinidad por el agua, por lo tanto se esconden y le dan también esta característica redonda a las células, ¿ya? Porque están generando como una verdadera vesícula, ¿bien? Por lo tanto, se dice que es selectiva al paso de sustancias. Solo algunas sustancias pueden ingresar acá y otras sustancias finalmente no entran o son eliminadas, ¿bien? Tercera característica, la membrana plasmática es una membrana asimétrica, de acuerdo a que, si usted observa, la capa externa, la capa que está arriba, es diferente a la capa que está de abajo. Por lo tanto, se dice que es una membrana asimétrica, diferente en ambos lados. ¿Bien? Vamos entonces. Acá aparecen diríamos, los componentes de la membrana plasmática, que están con letras, ¿bien? La letra A corresponde a esta estructura que vemos nosotros, que es un carbohidrato que se une a una proteína. Ya se le llaman oligosacáridos a estas estructuras que están acá. Bien. Y en la letra B, nosotros cuando vemos que la proteína está asociada a un carbohidrato, se le llaman glicoproteínas o glucoproteínas, ¿ya? Y la función que tienen esta estructura es comunicar. Son verdaderos satélites que están hacia afuera de la membrana, tomando información desde afuera para, diríamos, informar hacia adentro, ¿bien? En la letra C tenemos también un oligosacárido, ya un carbohidrato, pero ahora unido a un lípido. A esta unión se le llaman glicolípidos, ¿ya? Glicolípidos o glucolípidos, que también tienen la función de comunicación. ¿Bien? En la letra D tenemos estas estructuras que ven ustedes acá de color rojo, que serían colesterol, ¿ya? El colesterol en la membrana plasmática tiene una función bien interesante, pues genera una estabilidad en la membrana plasmática, ¿ya? Genera que la membrana plasmática no se comporte no esté flácidamente, sino que se mantenga un poco más agregada. Bien, por lo tanto, importante la función que tienen acá los colesteroles. Bien. En la letra E tenemos nosotros una proteína, ¿ya? Que atraviesa las dos capas. Por lo tanto, estas proteínas se le llaman proteínas integrales o intrínsecas, ¿ya? O transmembranales, ¿ya? Y la función que tienen son verdaderas poros, por acá ingresan sustancias o salen sustancias. ¿Bien? Y en la letra F encontramos proteínas que están o por fuera de la membrana o por dentro de la capa interna, y por tanto se conocen como proteínas periféricas o extrínsecas, ¿ya? Que son proteínas que finalmente van también a recibir información desde el medio externo o del medio interno para comunicarlo con el medio externo. Piensen ustedes que la célula no está sola, sino que está siempre asociada a tejidos y por lo tanto comunica hacia otras células, a sus células vecinas, o a células que están en otro lugar o a sí mismas. ¿Bien? Avanzamos. En la página 46 de su módulo 5 aparecen estas preguntas. Dice, ¿qué función cumple la membrana plasmática en la célula? ¿Ya?
indique las moléculas que componen la membrana, que las acabamos de mencionar, y qué diferencia hay entre una membrana permeable y una semipermeable. ¿Ya? Esto tiene que ver específicamente con la característica de que la célula, como tiene una cabeza hidrofílica o que se asocia al agua, y una cola hidrofóbica genera una semipermeabilidad, ¿ya? Por lo tanto, averigüen por qué la membrana es semipermeable y qué pasa si fuera permeable. ¿Ya? Ahí hace la diferencia. ¿Bien? Ok, acá hay un ejercicio, ya tipo prueba, que les podría parecer a ustedes. Bien. Dice, respecto a la membrana plasmática, es correcto afirmar que 1. Está constituida por una bicapa lipídica. 2. Las proteínas son parte de su organización. 3. ¿Es selectiva al paso de moléculas? Ya. Recordamos, ¿la membrana está constituida por una bicapa lipídica? Sí, correcto. ¿Las proteínas son parte de su organización? Sí, tenemos las proteínas integrales, ¿cierto? Y las proteínas periféricas. Perfecto. 1 y 2, correcta. ¿Es selectiva al paso de sustancia? También. Por lo tanto, la opción a esta pregunta sería la D. ¿Bien? Ahora, existen transportes a través de la membrana y que lo vamos a conocer nosotros como transporte pasivo o transporte activo. ¿Bien? Cuando hablamos de los transportes, mencionamos nosotros que la célula necesita de alguna forma ingresar algunas sustancias y algunas de estas sustancias van a estar, diríamos, vinculadas al funcionamiento como tal de las membranas. Por lo tanto, como por ejemplo el dióxido de carbono que puede entrar o puede salir. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos oxígeno desde el aire a través de las fosas nasales, todo lo que es el aparato respiratorio, y como producto de las células, ese oxígeno llega a las células, se ocupa, y como producto libera a las células dióxido de carbono. Por lo tanto, o puede entrar dióxido de carbono o puede salir también. ¿Bien? Cuando hablamos del transporte pasivo, el transporte pasivo presenta características bien interesantes. La primera es que las moléculas o las partículas se mueven de donde hay más moléculas a donde hay menos. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que se mueven a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Quiere decir que se mueven de las partículas donde están mayormente concentradas a donde están menos concentradas. Y además, este transporte no requiere energía. ¿Ya? Nosotros gastamos energía para todos. Gastamos energía para dormir, para respirar, para caminar, para ver Netflix, para trabajar, etc. Por lo tanto, este tipo de transporte no nos hace gastar energía. Y eso es lo interesante. Existen tres tipos de transportes pasivos. Ya tenemos el transporte por difusión simple, que como ustedes ven acá, son moléculas como moléculas apolares, ¿ya? Moléculas de muy poco peso molecular que pueden atravesar la bicapa lipídica sin ningún problema, ¿ya? También algunas sustancias como el etanol, ¿ya? Que de los tragos, pueden difundir hacia la membrana sin ningún problema. ¿Bien? Difunden de donde hay más a donde hay menos. El segundo transporte es el transporte pasivo por difusión facilitada, y si ustedes observan, aparece una proteína integral ahí, ¿cierto? Y esta proteína integral, como estamos viendo acá, ayuda a ingresar a una sustancia. La sustancia que estamos viendo acá es la glucosa, ¿ya? La glucosa, para poder ingresar al interior de la célula, necesita de una proteína, y esta proteína se activa gracias a la insulina, ¿bien? Entonces la insulina es una hormona que va a activar esta proteína y va a poder hacer entonces el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Si no hay insulina, la persona está desarrollando una diabetes tipo 1. Si hay insulina, pero esta proteína no recibe la información o no tiene el receptor para esa hormona, estamos desarrollando una diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2, conocida como también resistencia a la insulina. ¿Bien? Y la tercera, el tipo de transporte pasivo que aparece acá es difusión por canal o por carrier, que se llama, o por poro. ¿Ya? Son verdaderos poros, miren. Lo que sí es que estos poros son específicos para cada ion. Por ejemplo, acá está ingresando el ion sodio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿ya?, que afuera la concentración de sodio es mucho mayor que adentro.
¿ya? Por lo tanto, si hay mucho afuera, difunde por este canal de afuera hacia adentro, por esta fuerza que se llama fuerza electroquímica, ¿ya? A través de la gradiente de concentración. ¿Bien? Por lo tanto, acá tenemos los tres tipos de transporte: difusión simple, difusión facilitada y difusión por canales o poros o cargas. ¿Bien? El segundo tipo de transporte se conoce como transporte activo, ¿ya? Y a diferencia del transporte pasivo, este sí requiere energía, nos hace gastar energía, ¿bien? Y las moléculas se mueven de donde hay menos a donde hay más, ¿ya? Van al revés. Por lo tanto, para poder hacer ese juego se requiere gasto energético, ¿bien? Y nosotros vamos a encontrar dos grupos: los primarios, ¿ya? Transporte activo primario, y el transporte activo secundario, ¿bien? Y se llaman primario y secundario, diríamos, por la cantidad, diríamos, por los que son mayormente, diríamos, generales, y los menos generales o más específicos son los secundarios, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos en la primera imagen una bomba muy conocida, muy importante, que se llama la bomba sodio-potasio, ¿bien? Que es una bomba que a nosotros nos permite aprender, que las neuronas se comuniquen, que podamos recordar, que podamos eh, responder frente a los estímulos. Por lo tanto, como ustedes observan acá, esta bomba lo que hace es sacar hacia afuera 3 iones de sodio e ingresan 2 de potasio. Y yo le había comentado a ustedes que afuera estaba muy concentrado el sodio. Por lo tanto, esta estructura o esta bomba hace que la sustancia vaya de donde hay menos a donde hay más. ¿Bien? Acá tenemos un segundo que es calcio ADP. ¿Ya? El ADP es una molécula energética, ¿ya? Que al unirse con un grupo fosfato forma el ATP, que el ATP es adenosín trifosfato, una molécula que nos va a permitir entonces hacer todo esto. En los transportes activos secundarios encontramos los antiportes, los importes, ¿ya? Que sacan dos y entra una sustancia, perdón, saca un átomo y ingresa otro, y el otro es o entran dos al mismo tiempo o salen dos. Por ejemplo, este sodio glucosa lo encontramos en los intestinos gruesos, que permiten mantener la absorción de agua en el cuerpo. Esta de sodio hidrógeno la encontramos en los riñones, ¿ya? Esta calcio-sodio en el corazón, ¿ya? Este también en primario en el corazón y en los músculos, ¿bien? Por lo tanto, no olvidemos, transporte activo va en contra de la gradiente de concentración y gastan energía. Ahora, siempre en la prueba se les pregunta a ustedes por esto, que se conoce como el transporte por osmosis, ¿ya? La osmosis es un transporte que se da por el movimiento del agua, ¿ya? Es un tipo de transporte pasivo, ¿bien? Entonces, y el agua se mueve de donde hay menos sal a donde hay más sal. Por eso nosotros sabemos que la sal absorbe, retiene agua. Entonces, sucede que si yo tengo sal acumulada en un lado, como aparece acá en esta imagen, en un medio hipertónico que le vamos a llamar, el agua se va a mover desde ese medio hipotónico, donde hay menos sal, a donde hay más. Por lo tanto, la definición de osmosis es movimiento de agua desde una zona de donde hay menor concentración de sales a una donde hay mayor concentración de sales. ¿Bien? Y esto se da naturalmente, diríamos, en nuestras células. Esta pregunta siempre la preguntan como pregunta abierta, o sea, que ustedes tienen que escribir la definición, así que apréndanselo bien. Y la segunda parte de esta clase tiene que ver con biomoléculas orgánicas, que son estas moléculas que nosotros hemos hablado recién y que vamos a profundizar un poquito, que tiene que ver con las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. ¿Bien? ¿Qué son las biomoléculas o bioelementos principales? ¿Ya? Bueno, lo primero es que las biomoléculas están constituidas por vitaminas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas, ¿ya? Todas estas biomoléculas son moléculas que cumplen funciones biológicas, ¿bien? Por lo tanto, son súper importantes en todos los procesos metabólicos del cuerpo, ¿bien? O de las células. Y estas biomoléculas están hechas de bioelementos, ¿ya? Que son los elementos químicos que dan vida a estas biomoléculas, que son
el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que se conoce como el chol, ¿ya? Algunas fuentes bibliográficas consideran el fósforo y el azufre como también bioelementos principales, pero tienen una característica mucho más secundaria en comparación a estos bioelementos que es el famoso chol, ¿ya? Por lo tanto, en estos 4 elementos químicos que vemos acá son de gran importancia en la conformación de moléculas en la materia viva. ¿Bien? La primera biomolécula que vamos a estudiar nosotros es las proteínas. Ya las proteínas constituyen el 50% del peso seco de la célula. ¿Bien? Los encontramos en alimentos como las carnes, ¿cierto? Las legumbres. Encontramos también en los lácteos, ¿ya? En una menor proporción, pero también en los maíces, ¿ya? En las semillas, el arroz, por ejemplo. Pero donde más lo encontramos sabemos que son en las carnes, en las legumbres, los lácteos, los huevos. ¿Bien? Constituyen desde el punto de vista funcional importantes roles, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay proteínas que participan en el transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que es una proteína que está en los glóbulos rojos y que toma el oxígeno del aire y lo lleva a las células para que ese oxígeno se ocupe para obtener energía. Por ejemplo, células, proteínas que participan del movimiento, tenemos las proteínas que dan, participan de la, ¿cómo se llama? Participan de la contracción muscular, ¿ya? Como la actina y la miocina, entonces esos músculos se contraen gracias a las proteínas que participan de ese proceso. Estructural, como por ejemplo el citoesqueleto, el esqueleto de la célula es de puras proteínas. Desde el punto de vista inmunológico tenemos los anticuerpos, que su origen natural, su naturaleza química son de proteínas. Los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas hechas de proteínas, permiten la comunicación entre una neurona y otra, o entre una neurona y el músculo. Y enzimática son aquellas proteínas que ayudan a aumentar o acelerar los procesos metabólicos. Como por ejemplo, en la boca tenemos una proteína conocida como amilasa salival, y esa permite que vaya rompiendo carbohidratos a la medida que yo me echo sustancias que llevan carbohidratos del alimento en la boca, y así ayuda a ir rompiendo estas estructuras y así poder generar los procesos de digestión. ¿Bien? En la imagen que aparece acá abajo tenemos que las proteínas se forman estructuras globulares, ya que van de acuerdo a su nivel de organización. Están las proteínas, los niveles de organización primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿ya? Y la unidad básica de una proteína se conoce como aminoácido, ¿bien? Los aminoácidos son estructuras que tienen esta conformación molecular. Tenemos un grupo acá a su costado, lo voy a colocar con la pluma. Lo que vemos acá sería un grupo amino, ya que le da una característica de la escala de pH de básico. Al otro costado tenemos un grupo carboxilo, ¿bien? Que le da una característica ácida, de naturaleza ácida a este aminoácido. Tenemos un carbono central, ya unido a hidrógeno, ¿cierto? Y tenemos a un grupo radical que se conoce, que los radicales son cualquier otro elemento químico o cualquier otro grupo funcional que va acá y que hace que se diferencie un aminoácido del otro aminoácido. ¿Bien? Esto también apréndanselo porque muchas veces colocan la imagen y les preguntan, la siguiente molécula corresponde a un lípido, un aminoácido, un carbohidrato, o un ácido nucleico. Dice, ejercicio. Las proteínas participan activamente en diversas funciones que son fundamentales para los seres vivos. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una función en la que las proteínas intervienen en forma menos importante? Hormonal, sí, las proteínas tienen función hormonal, como por ejemplo la insulina. Yo les comentaba, la insulina es una proteína, por lo tanto, sí cumple una función hormonal. Enzimática, les había contado que sí, que participan de los procesos enzimáticos, como por ejemplo la amilasa salival. Inmunológica, correcto, en la formación de anticuerpos. Y finalmente tenemos que la correcta sería la D,
¿Por qué? Porque las proteínas no tienen la gran función de participar como una molécula energética. Si en el cuerpo ya no quedan carbohidratos o lípidos, recién las proteínas pueden otorgarnos energía. Y ahí nosotros hemos bajado mucho de peso, tenemos un problema metabólico complejo que deberíamos tratarnos inmediatamente con un especialista. Así que la correcta acá sería energética. ¿Bien? Tenemos que los carbohidratos son la segunda biomolécula que vamos a estudiar. Los alimentos ricos en carbohidratos son las pastas, ¿cierto? Tenemos las semillas, las harinas, y que corresponden a moléculas cuyos elementos o bioelementos principales serían carbono, hidrógeno y oxígeno. Son abundantes como la fuente más abundante económica de energía alimentaria en nuestra dieta. O sea, gracias a los carbohidratos nosotros siempre tenemos energía y lo vamos a encontrar en legumbres, cereales, harinas y frutas. ¿Bien? ¿Cuál es la principal función que cumplen los carbohidratos dentro de los seres vivos? A, energética a largo plazo. B, energética a corto plazo. C, reparación de tejidos. O D, crecimiento. La función entonces que cumplen los carbohidratos inmediatamente es energética a corto plazo. O sea, nosotros obtenemos energía rápida gracias a los carbohidratos. ¿Bien? Tenemos ahora a los lípidos, que son las estructuras que muchas veces la muestran como negativas, y en verdad los lípidos son súper importantes en la dieta. Tenemos que estos lípidos cumplen la función de mantener, diríamos, la cantidad de energía en nuestro cuerpo, ¿ya? Mantener, reservar energía. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, al igual que los carbohidratos, pero presentan una menor proporción de oxígeno en sus estructuras moleculares, ¿ya? Y en ocasiones también presentan otro elemento como fósforo y nitrógeno. Una característica importante de los lípidos es que son insolubles en agua. Y son insolubles en agua porque no tienen cargas eléctricas en su estructura molecular que hace que no permite o hace que el agua no pesque al agua. Por lo tanto, nosotros vemos que si juntamos agua y aceite, no pasa nada. Cada uno en su mundo. Su unidad básica se llaman ácidos grasos, ¿ya? Y esos ácidos grasos siempre están unidos a una estructura llamada glicerol, ¿ya? Que es una estructura que permite entonces estar acompañando a los lípidos. Y finalmente tenemos las biomoléculas conocidas como ácidos nucleicos, y esto nos va a dar el pase para lo que vamos a ver en la próxima clase, que van a ser el ADN, las características del ADN y la reproducción celular. ¿Bien? El ADN y el ARN, ¿ya? Su función es permitir el almacenamiento y expresión de la información genética, ¿ya? Estos ácidos nucleicos están en el ADN de nuestras células, ¿ya? Y ese ARN es una molécula intermediaria entre el ADN, ya que el ADN se transforma a ARN y ese ARN sale del núcleo hacia la célula, hacia afuera de la célula para poder leerlo como proteína. La unidad básica de los ácidos nucleicos se conocen como nucleótidos. O sea, lo más pequeño del ADN se conoce como nucleótido, ¿ya? Y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa, un azúcar de 5 carbonos, y un grupo fosfato, un grupo de fósforo, ¿ya? Y como ustedes ven en la imagen, esta estructura, en el caso de la ADN, es una estructura de 2 hebras y van a permitir entonces resguardar o mantener la expresión genética, la información genética. Finalmente, chicos y chicas, jóvenes, señoras, señores, les dejo esta actividad en la página 35 del módulo 5. Búsquenla bien, revísenla bien para que puedan profundizar con lo que acabamos de mencionar. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Esta materia es bien interesante. Pueden profundizarla a través de sus textos, ya del módulo 5, que es un módulo bastante complejo. ¿Bien? Nos vemos, que estén bien. Un abrazo. Adiós.